en la lucha independentista se viene, por ejemplo, el documento de López Rayón y los sentimientos a la nación de Morelos planteaban ya la división de poderes para cuando México se independizara de España. Es decir, dividir el poder del Estado en tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, concebidos en la lógica tradicional de la doctrina de la división de poderes desde Montesquieu, como poderes separados que tienen que colaborar entre sí, porque finalmente es una división del poder del Estado y no se concibe una separación total. Hubieron varias doctrinas que buscaban unos que fueran totalmente separados, prácticamente buscando controlarse de una manera muy fuerte, al grado de obstruir en muchas ocasiones el trabajo del Ejecutivo, y otros autores hablan más bien de una colaboración entre poderes. Sí hay mecanismos de control, pero siempre buscando la gobernabilidad y buscando que las políticas públicas del Ejecutivo tengan cierta viabilidad a través de leyes, de proyectos que puedan ser aterrizados en la estructura jurídica del país. Entonces, en el México independiente tuvimos ya desde la Constitución de 1824, en 1857, en 1917, siempre una división de poderes. Siempre hemos tenido un poder legislativo, por lo general bicameral, es decir, a nivel federal hemos tenido la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, salvo en 1836 con la Constitución yucateca, que se planteó la separación y desaparición del Senado de la República, donde tuvimos un periodo de un país centralista, aboliendo de esa manera temporal el federalismo. Pero el poder legislativo es así. Y a 100 años de la Constitución, ¿cuál fue la importancia que jugó este poder legislativo en la actual redacción del texto de nuestra Carta Magna, de la Constitución General de la República? Pues fue una capital importancia, porque cuando el proyecto de Venustiano Carranza en 1916 se planteó a la Cámara de Diputados para reformar únicamente la Constitución de 1857, nunca esperó Carranza que las discusiones llegaran a tal punto en el Congreso de Querétaro, el constituyente, que finalmente dieran origen a una nueva Constitución, que se abrogara la del 57 y que se creara una Constitución del corte radical, de grandes avances sociales, porque incorporó garantías muy importantes para el pueblo de México en los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Entonces, Carranza nunca imaginó que hubiera actores y que hubiera el clima apropiado para imponer una serie de artículos muy importantes, como el artículo 3º constitucional, que fue una expresión muy radical. Planteaba el laicismo de una manera muy directa, muy dura, planteaba aspectos muy renovadores de nuestro tema educativo, y que había grupos conservadores en el constituyente que se oponían a que el artículo quedara redactado de esa manera. Había conservadores que pretendían que la educación pudiera tener todavía el corte religioso que se había quitado cuando Juárez, y que evidentemente había grupos que buscaban imponerlo en el texto constitucional. En el artículo 123, recordemos, en ese tiempo veníamos de la dictadura porfiriana con el breve periodo de Madero y Pino Suárez, pero los trabajadores prácticamente no tenían ningún derecho, no habían leyes laborales que protegieran los derechos de los trabajadores. Estaba reciente la huelga de Cananea y Río Blanco, que generó obviamente una gran inconformidad nacional, fue duramente reprimida. Entonces, una de las principales discusiones en el artículo 123 fue incorporar todos los derechos laborales desde la Constitución, lo que en otros países ocurre en las leyes. Aquí todo esto se ha llevado siempre al texto constitucional. Y así también el artículo 27 constitucional, que le da al Estado mexicano la propiedad sobre la tierra, las garantías de que su subsuelo
en aquel entonces pertenecía a la nación, ya había compañías petroleras que trabajaban, inglesas y norteamericanas en nuestro país. Entonces, ante el temor de que los americanos y los ingleses se apoderaran del petróleo, se estableció con claridad que la nación era propietaria de tierras, ríos y el subsuelo, entiéndase, con dedicatoria al petróleo en aquel entonces. Entonces, el rol del Poder Legislativo fue fundamental en el diseño y en la creación del texto constitucional que todavía nos rige hasta nuestros días, el texto de 1917, que ahora se cumplieron el 5 de febrero de este año, 100 años de su promulgación. Y bueno, ¿qué rol ha jugado el Poder Legislativo a lo largo de nuestra historia, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, donde se incluye Tabasco? Cuando hemos tenido periodos de liderazgos caudillistas, como lo fueron en la época, por ejemplo, de Garrido, prácticamente la Asamblea Legislativa, pues eran solamente un cuerpo legislativo afín a los gobernadores, como lo fueron en su momento también el Poder Legislativo Federal, afín a los presidentes de la República, que tuvieron un gran poder. Esto fue desvirtuando en lo que los teóricos y politólogos y estadistas han denominado un presidencialismo, es decir, denominar de manera peyorativa un sistema no presidencial, sino presidencialista, donde el Ejecutivo, el presidente de la República, se sobrepone a los dos poderes restantes, el judicial y el legislativo. Y así ocurrió en nuestro país a todo lo largo del siglo XX, donde desde la creación de los tres sectores famosos del Partido Revolucionario Institucional, que en el origen fue el Partido Nacional Revolucionario, donde se crearon la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y todos estos sectores formaban las grandes organizaciones corporativas de trabajadores, de sindicatos que pertenecían a los sectores y corporativamente estaban obligados a pertenecer al partido del gobierno. Esto generó un corporativismo, esto obligaba a que todos pertenecieran por la fuerza a un solo partido político. Y obviamente los diputados de la CNOP, que se agrupaban por sectores, de la CNC, de los campesinos, y de la CTM, de los trabajadores, pues eran funcionarios, gentes de confianza del presidente de la República, y esto hacía que la Asamblea Federal pues estuviera a modo del presidente. No había ninguna votación en contra de lo que planteaba el presidente. El presidente de la República era el gran legislador, hacía todas las leyes del país, todas las reformas a la Constitución. Aunque los legisladores tenían la facultad de presentar iniciativas de leyes, pues estaban inhibidos por el gran poder del presidente. Era una especie de afrenta política intentar meter una ley. No existía la oposición, todos los diputados y senadores eran de un solo partido político. Entonces, todo ese periodo, pues prácticamente podemos afirmar que el Poder Legislativo era un apéndice del Ejecutivo. No había un debate real al interior del cuerpo legislativo, no había una pluralidad al interior que realmente existía en el seno de la sociedad mexicana. Y de igual manera sucedía en las entidades federativas, con mayor crudeza, porque evidentemente los gobernadores tenían un férreo control de todo el sistema político local en Tabasco. Y no es sino hasta la época en que empieza a emerger la pluralidad política en el país, en 1988, particularmente ya en 1997, cuando por primera vez el PRI no obtiene la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara, y aquí también en 2003, por primera vez, el PRI no tiene la mayoría de los diputados en la Cámara, que es cuando se empieza una pluralidad emergente, empiezan a discutirse los temas, se empieza a revalorizar el rol que tenía la oposición, los diputados opositores, y empieza a haber una especie ya de trabajo legislativo real, todavía incipiente, pero real. Entonces, ¿de qué es lo que se trata en el Poder Legislativo? De hacer leyes, sí, pero no nada más leyes, sino el Congreso,
para referirnos al caso de Tabasco, tiene atribuidas en la Constitución del Estado, en el artículo 36, donde están establecidas las prerrogativas de los diputados, los derechos de los diputados, las funciones del Congreso, dice perfectamente que el Congreso tiene amplias facultades de control, de fiscalización de todos los poderes y de los ayuntamientos. Esta facultad de control es una de las más importantes porque el Congreso tiene un órgano técnico que se denomina órgano superior de fiscalización, que audita las cuentas públicas de los ayuntamientos, de los presidentes municipales, del gobernador, de las dependencias del poder público, del poder judicial, del propio Congreso, porque ese órgano, aunque es un órgano técnico de la Cámara, tiene autonomía plena, técnica y de gestión para hacer y cumplir sus responsabilidades y de observar al Congreso cuando hay malos manejos administrativos, errores administrativos en el seno del propio cuerpo legislativo, del Poder Legislativo del Estado. Entonces, ese es uno de los órganos importantes que tiene como función de control el legislativo sobre los otros poderes del Estado. También en la parte de nombramiento de los altos funcionarios y de los organismos constitucionales autónomos, el Congreso juega un rol determinante porque los nombra el Congreso para que pueda garantizarse esa autonomía pretendida de que sean órganos que sin ninguna coacción, sin ninguna presión, puedan ejercer su responsabilidad para cumplir con los fines nobles que tienen bajo su encomienda. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo elige el Congreso, los 3 comisiones